behar genuela, eta horrela berriro Arantxari galdetu nion ea prest zegoen hau egiteko eta baiezkoa jasotzerakoan Koldorengan pentsatu nuen. Bidea bakarrik ireki da. Aldrebesko norabidean beharrak ireki ditu ateak. Egin behar genuelako izango zelako noski. Koldo deitu nuenean, bera prest zegoela esan zidan, baina lehenik Arantxa ezagutu eta ikusi behar zuela zer zeukan kontatzeko. Segituan baietza eman zuen, eta orduan esan zidan, ni hontaz arduratuko naiz eta zu finanziazioaz. Egia esan, nik ez nekien nondik hasi. Joseba Osarengan pentsatu nuen, deitu eta berak Josean Rekondoren telefona eman zidan. Lehenengo momentutik laguntzeko prest. Berak, Jon Goikotxearena Donostiako udaletxekoa, bere telefona eman zidan, eta guztiok aurrera egiteko bultzada emanez. Eta hortik aurrera diputazioko laguntza eskatzeko erakunde batek egin behar zuenez, horikikoak ere prest baita ere. Oso eskertua gaude zuen laguntzarengatik. Tarte horretan, Xabi Normazabalen laguntza ere eskertu beharrekoa dugu. Aldrebeseko bidea egin dugula, esan dudanean, grazia egin zidan egun batean bildu ginanean, eta Joseanek galdetu zigun Koldori eta neri, zenbat denboran epea nolakoa izango zen, diputazioak epe bat jartzen zuen. Eta guk berak hori galdetzerakoan guk erantzun genion, dagoeneko liburua iaia idatzita zegoela, ez? Gure ilusion indarrez laguntzari gabe martxan jarri genuen, pentsatu gabe ondo gero, utziaz, gero-gerokoak, ez? Baita ere eskertu behar diogu Karmeleri Arantxaren alabak egin duen isileko lanarengatik. Argazkiak bilatzen, Koldori laguntzen, liburuak banatzen, Anparori, hemen dagoela makinarekin, gaurko topaleko ontako kudeatzaileari, mila esker guztiarengatik, benetan. Decía que para mí ha sido un viaje que saltó tras la muerte de la mamá y que nos ha llevado a este día donde presentamos este legado que pensamos que es muy importante que pueda llegar a manos de las demás generaciones. Un viaje que nos ha abierto puertas y donde hemos conocido cosas que no imaginábamos, personas que no conocíamos. Y en mi caso, por ejemplo, Ignacio Azurza, que está aquí, que me hablaba de Loren y que nos ha contado importantes realidades. Me pasa lo mismo cuando paso ahora por Lecueder, cuando subo a Igueldo y lo asocio con Loren. También pienso que qué casualidad que por esta cuesta, por donde hemos llegado a este sitio, fuéramos a Licastola Orixe, aquí está el andereño Mari Carmen Michelena. Cuando veníamos del antiguo, en el autobús de línea que justo leíamos Huentaberri, porque en nuestra mente no estaba todavía la V, no existía. Y bajábamos esta cuesta corriendo, ¿no? Y subíamos al agujero, que era nuestra clase, que era un agujero de un sótano 2 o 3, que solo tenía una ventanita pequeña allí arriba, con unos barrotes donde entraba un poco de luz, ¿no? Donde solo podíamos ver un trozo de cielo, pero que gracias a aquellas andereños, Mari Carmen, Miren Teresa Alemán, Corucho, Elvira, llenas de ideas e ilusión por otra educación y por otro mundo, convertían la falta de mesas, de sillas y sobre todo de libros que solo teníamos a Martín Chilibuito y a Xaviercho y demás material necesario en todo un abanico de vida, llevándonos al Monte Orgul, subiéndonos al monte, a cantar, a bailar, a observar, a aprender con los palos y piedras las matemáticas, a ver cómo pasaba los diferentes colores de las hojas de los árboles, los cambios de estación. Tuvimos una suerte enorme de vuestra apuesta, la de nuestros padres y la de las profesionales que apostasteis por esa lucha. Bueno, eskerrik asko lagunei etortzagatik eta zuen laguntzagatik. Idoia, Josean, Maite, Mila, Pakita, pasazuela txalde bat horri geldon gurekin Koldoren zai, Jon, Ana, Garbine, Ixartxo, Elena, Enkarni, Marisa, Ane, Santi, Arantxa, Pilar, Ester, Lukin, Felipe, Julen. Bueno, Xabier Zuizarreta, zure posiarengatik, Aldaitarrak, Sistiagatarrak, eta batez ere Arantxa Lasa, Joaquin, gure aita, Tamari, Mertxe Lola, Mertxe Barbia, Loren, eta garai hartako lan izkutu hori egin zenuten ez ezagun eta ezagunei. Mila esker guztiei parte hartzeagatik.
Arratsalde on guztioi, Oreki Fundazioaren izenean, lehenik eta behin, mila esker, bertaratu zareten guztioi. Mila esker baita ere, gaur aurkezten dugun liburuaren egileari, Koldo Aldairi, Arantxa Laza eta bere hurbilekoen testigantza eta oroimena gurera ekartzeagatik. Eta jakina, Arantxa Laza, zuri ere, mila esker, gaur, hemen gurekin egoteagatik. Oreki Fundazioko kideak benetan pozik eta eskerroneko gaude, halako lan bat aurrera atera delako. Liburuan hainbatetan esaten den bezala, Arantxa Lazari eta bere belaunaldiari zorra handia diogu. Eta zorrak itatzen hasteko modu apal bat, haien oroimena geure ganatzea da. Oroimena jakina badu transmisiotik. Gure aurrekoen berri izatea garrantzitsua da, eta haietatik ikastea ere bai noski. Ikasteko modu bat, pertsona bezala edukatzeko modu bat, ikastea da. Esate baterako, gure aurrekoetatik ikastea. Ikasiko bada ordea, ez da nahikoa gertakariak, ibilerak, biografiak ezagutzea. Ezagutzea bezain importantea da, haien zentzua ulertzea. Zein ziren Arantxa Laza eta bere ingurukoen pentsaera, sentiera eta jokaera. Zerk bultzatu zituen hala jokatzera. Zergatik jo zuten une zailetan, une oso zailetan, eta bizitza osoan zehar, besteari laguntza emateko pentsaerarekin, sentierarekin eta jokaerarekin. Azken batean, oroimena ez da soilik informazio izatea, edo zer gertatu zen jakitea. Horrez gainera, oroimena pertsonaien portaera ulertzea ere bada. Oroimenak badu dimentsio etiko bat, eta badu lotura balioekin beraz. Hori dela eta, gure aurrekoekiko dugun zorrak itatzeko beste modu bat, haiei entzutea bezain bat, haien hitzak ulertzea ere bada. Kontatzen diguten horrekin zer esaten ari diren ulertzea. Zein den euren hitzen esanahia, zentzua, azken helburua. Haiengan, Arantxa Laza eta haien ingurukoengan, gauzarik importantenetako bat, liburuan ikusten den bezala, fedea da. Fedea edo itxaropena. Fedea, itxaropena, edo gauzek egiten zuten horrek, bestei laguntza emateak, zentzu osoa zuela uste izatea. Fedea, itxaropena, gauzek zentzua dutela uste izatea. Zalantzari gabe, oso kontuan hartu beharreko ideia bat, zer esanik ez, gaur egun bizi dugun bezalako giro nahasietan. Horixe da nire ustez behintzat liburuaren ikasgai garrantzitsuetako bat. Gure historiako une zailenetan, mina, behar gorria, oinazea, sufrimendua, nagusi ziren sasoi batean, berriz hasteko gogoa nola izan zenuten. Pertsonak eskuzabaltasunez nola jokatu dezakeen, lagun urkoari ongi egiten. Entregazko bizitza oso bat. Arrisku pertsonal handiak hartuta, baina beti on egiten saiatzen. Eta arlo askotan. Etxean, auzoan, inguruan. Oroimen gorezgarriak inondik ere. Liburuak balio digu 20. mendeko bigarren erdialdean, gurean, Euskal Herrian, hainbat pertsonen jokabide on eta zuzena ezagutzeko. Baina baita ere, eta bereziki, horren zergatia ulertzeko. Oroimenaren balio etiko hori, gertakariak ezagutza bezain bat gertakari horien zentzua ulertzea, Koldo Aldaik ezin hobeki jaso digu liburu honetan. Arantxa Lazaren belaunaldiari diogun zorrak itatzeko moduen emankorrena, zalantzari gabe, guk ere, haiek bezala,
besteekiko erantzunkizunez jokatzea da. Hitzekoak izatea, arduraz jokatzea, gizabidez aritzea. Ahalegin horrexek, guk ere besteekiko erantzukizunez jokatzeak, kitatuko liguke, neurri batean, guk gure aurrekoekiko dugun zorra. Haiek bezalaxe, besteekiko erantzukizunez jokatuta alegia. Mezu hori da, nik behintzat, liburu honetatik jaso dudana. Alde horretatik, Oreki Fundazioaren izenean, gure esker ona berretsi nahi dizuegu Koldo eta Arantxa, Arantxa eta Koldo, eta jakina, solasaldian ikusiko den bezala, Arantxa eta bere inguruko guztiei. Liburuan, gomidatzen zaituztegu liburua irakurtzera, liburuan ageri dira beste izen horiek guztiak ere. Bukatzera noa, eurak dira Koldo eta Arantxa, Arantxa eta Koldo, benetan gaur entzuta merezi duten pertsonak. Koldo eta Arantxa, zu hona da hitza beraz. Gure aldetik, eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Arratsalde on guztioi. Bueno, plazerra handia da hemen zuekin gaur biltzea. Hain zuzen ere, barruan ditugun zenbait sentimentu sakonak partekatzeko. Eta hain zuzen ere, gure aurrekoei zor diegun omenaldia partekatzeko. Eta nik ere eskerrak ematen hasi beharra dut. Lehendabizi eskerrik asko, Oreki Fundazioko kide guztiei. Hain zuzen ere, liburu honetan sinesteagatik eta liburua bultzatzeagatik. Dudarik ere eskerrak bihotz-bihotzez Anparori eta etxe hontako langile guztiei, noski ere Gipuzkoako Foru Aldundiari. Eskerrak, por supuesto, Bernarri, liburu honen sortzailea, liburu honen ideia izan zuena, eta dudari gabe hasieratik eta bukaraino lagundu duen gure Bernard. Eskerrak ere Karmeleri, horren beste errestasunak emateagatik, liburua burutu ahal izateko. Eskerrak noski Arantzari, eta berak nolanahi representatzen duen belaunaldi guztiari. Bueno, no sé si me olvido son tantos los agradecimientos para culminar este libro. Barkatuko didazue, baina gaztelaniaz egingo dut aurkezpena. Hain zuzen ere, barruko sentimentu asko biltzen dira, eta nik ez daukate errestasun guztia, sentimentu sakon guzti hauek euskeraz adierazteko. Beraz, gaztelaniaz egingo dut. Hain zuzen ere, niretzako ez da liburu baten aurkezpena bakarrik, baizik eta gure aurreko benaldiari. Lasai. Zintzazu erderaz eta ez da. Eskerrik asko Arantxa. Gure aurrekoei zor diegun omenalditxoa ere. Nahi nuen ekitalditxo hau bihurtu. Berez, Arantzak itzemin barko luke lehendabizi, baina eskatu dit nik lehenago hitz egitea eta berari horrela erresago egingo zaio eta. Beraz, barkatuko diazue gaztelaniaz egitea eta barkatuko diazue ere irakurtzea. Hain zuzen ere, sentimendu guzti hauek ordu erritxo batean bildu behar nitulako, ez? La vida a veces nos regala ejemplos de abnegación
entrega y sacrificio por el prójimo que no convendría pasar por alto. Nos dan aliento, consolidan nuestras convicciones, nos devuelven la fe en el ser humano. En la hora crítica en que la vida está amenazada sobre el planeta, en que enfrentamos retos globales de envergadura sin precedentes, quizás nunca fue más necesario recuperar la fe en ese ser humano, en su potencial liberador, sanador, emancipador. Hoy nos reunimos en torno a algunos de esos ejemplos maduros, cercanos, ejemplos en femenino. Si la actualidad regatea titulares a la esperanza, si a menudo se manifiesta esquiva para proporcionarnos el aliento necesario, tiraremos de pasado. Evocaremos mujer, memoria, testimonio y servicio desinteresado. Todo eso se reúne en Arantxa eta beste emakume handiak. Arrastramos déficit de recapitulación consciente y atenta. No podemos obviar las enseñanzas con las que el duro y convulso ayer se prodiga. Más rápido van los tiempos, más se torna necesario mirar para atrás y extraer la esencia de todo lo que éste nos obsequia. Nos manifestaremos más ubicados y orientados, también más agradecidos. El agradecimiento para con nuestros mayores es lo que hoy aquí fundamentalmente nos concita. Desenfundar grabadora a la vera de Arantxa Arasa, trabajar en este libro ha sido una suerte. Ha contribuido a afianzar en nuestro interior valores, por supuesto también esperanza. Si aún llueven misiles sobre las ciudades ucranianas, si la devastación y la destrucción ganan kilómetros y kilómetros en el norte de África, si nuestra madre tierra Amalurra sigue fermando, si nuestra sociedad se blinda en exceso ante los problemas de la humanidad, buscaremos el recurso del recuerdo. Seguiremos la pista de mujeres que se mantuvieron siempre atentas al dolor del mundo, siquiera en su manifestación más cercana, que nunca obviaron el sufrimiento ajeno. Memorias como la de estas tres mujeres, Arantxa, Nati y Loren, nos devuelven el convencimiento de que no vamos a la deriva, de que hay norte, y ese no puede ser otro que el del horizonte de una creciente solidaridad humana. Hace un año recibí la llamada de Berna Rementería, hija de Nati Charola, amiga desde los tiempos de juventud. Los chavales contestatarios que tanto habíamos renegado del sistema y de nuestros mayores, nos volvíamos a reunir al cabo de decenios para honrarlos. Los rebeldes de otrora buscábamos ahora un banco para sentarnos a la vera del ancho sillón de orejeras. Afinábamos el oído para escuchar el relato veterano, para inundarnos del ejemplo que hace tiempo criticábamos. Nunca es tarde para rehacer caminos necesarios, para reorientarnos, para reparar en que erramos con tanto grito, con tanta contestación radical, tantas veces desorientada e inmisericorde. ¿Cuántas veces uno nos habrá susurrado en su interior? De mayor quiero ser como ellos, por más que ya tendrá que ser seguramente en una próxima apuesta, en una futura encarnación física. No es preciso haber participado en los ahora tan de moda y concurridos talleres de constelaciones familiares para sentirnos especialmente a gusto dentro de esa constelación de humanidad
principios y afecto que nos acogió, para sentir brotar con especial fuerza esa particular estima hacia la generación valiente y al tiempo discreta que nos precedió. Vi, por lo tanto, en la invitación de Bernard la oportunidad de contribuir yo también con mi amor por la escritura a saldar esa deuda. Así lo entendimos desde el primer momento, cuando aún no sabíamos si vendrían los apoyos y subvenciones. La invitación me llevó a la vera de una mujer entrañable, cargada de historias hermosas, sacrificio y abnegación. Las invitaciones, los compromisos no nos llegan por casualidad. El emplazamiento de mi amiga me brindaba la oportunidad de acercarme a un testimonio sumamente rico al tiempo que oculto. Nuestra sociedad corre el gran peligro de la amnesia. No podemos avanzar hacia el futuro con el olvido de los padecimientos que sufrieron y los desafíos que atendieron nuestros mayores. La gesta se manifestó de muchas maneras y grados. Hubo como quien las 3 mujeres ejemplares del libro se comprometieron enteramente, con serio peligro para ellas mismas y sus familias, aquí presente. Hubo quienes sencillamente irradiaron en la noche, nos compartieron sus fundamentos, sobre todo nos transmitieron la nobleza, la altura de miras, la necesidad de no guardar odio ni rencor en medio de aquella situación tan dura. No olvidaremos nunca la tiniebla que precedió a nuestro alba. Conviene visualizar ese Donosti terrible de la posguerra, que felizmente tampoco se asemeja al del presente. Conviene imaginarnos a quien entonces lo padecieron. Una de las confesiones que me transmitió Arantxa en la primera entrevista en su casa fue que al término de la guerra, con esa siniestra cárcel de Ondarreta a su vera, el antiguo parecía un desierto. Aquella indigna cruzada venía de ganar las calles que nunca los asfaltos más íntimos. La represión había calado por doquier. Antes de la postal del colorido Donosti de nuestros días, antes de la bella barandilla internacionalizada, antes de los culinary centers, hubo epicentros más siniestros. Tarjetón gris de horrores, alarde de otros orgullos indebidos. Difícilmente se podría encontrar un hogar que no hubiera debido padecer los horrores de la terrible guerra y la salvaje represión. Sin embargo, a ellas no les venció aquella noche. La soportaron con sus misas tempranas a las 8 de la mañana, con sus catequesis, con sus salidas a la montaña. La sobrellevaron con sus trajes de casera una y otra vez remendados, con el brío de sus pies, con sus bailes en la plaza de la Constitución, con la fe en esa otra plaza desguarecida, sin soportales de su corazón. Las mocetas se hicieron mayores y los recios euskaltzales, dantzadis y mendizales se convirtieron en sus maridos. Cuando formaron hogar, cuando tuvieron familia, nunca los pequeños vástagos nos transmitieron rencor ni odio. Se podría afirmar aquello de que atravesaron el desierto con la sonrisa en los labios. Ese agradecimiento por la transmisión de tan elevados principios es seguramente algo en lo que los y las presentes aquí hoy coincidiremos. Pienso mucho en esa Loren, que pierde a su novio Gudari en la guerra y en vez de encerrarse y blindarse en su dolor, sale al paso del dolor ajeno. Decide desde su sencillo
y polivalente mostrador volcarse en el prójimo. En aquel tiempo prójimo era sinónimo de legión. No sabemos en realidad nodo de cuántas redes de auxilio y socorro representaba Loren. Toda esa labor solidaria y de socorro la desplegaba además a la vera del mismo cuartel de la Guardia Civil. A ese mostrador que gobierna primero junto a su tía y que después hereda y regenta sola, nos consta que llegan voluntarios para ayudar a los represaliados de aquí. Llegan también judíos atemorizados, aviadores exhaustos. Hacían bien y no miraban a quién. Su socorro no era de siglas ni de etiquetas, era sin fronteras, tal como bien se encargó Arantxa de puntualizarme desde el primer momento. Su desbordado amor fraterno no lo podían contener las siglas de un partido. La entrega universal no conoce formaciones estancas. Sí, eran nacionalistas vascas. También eran fervientes católicas, pero su corazón siempre se mantuvo abierto a todas las necesidades de aquel tiempo que eran tan grandes. Ahora que es el Festival de Cine, en nuestra ciudad alguna cámara haría bien en enfocar hacia este tipo de historias tan bellas como escondidas. Esta labor tan desbordante al tiempo que generosa y necesariamente cuidadosa e inteligente urgió de más voluntarias. Loren se ganó primero a Arantxa y a su vez Arantxa a su íntima amiga Nati. Loren asiste a aviadores ingleses que no conoce, no sabe quiénes son. Los imagino en esa mala carretera en silencio camino de la gran urbe, mirando solo al frente. ¿A dónde iban a mirar si no? Eso que aparecía enfrente, que se manifestaba en un horizonte más halagüeño, seguramente éramos nosotros y nosotras. Seguramente era nuestro presente afortunado. ¿Cómo no vamos a escribir libros en su memoria? Relatos que siempre quedarán cortos en su intento de encomio. En los tiempos del postureo y de la fama adquirida a golpe de like en una popular red social, pienso mucho en quienes huyeron de todo foco, en quienes su objetivo era precisamente que su alarde solidario quedara oculto, su rostro pasara desapercibido. Loren solo sabe que el aviador al que acompaña combate por la vida y por la libertad. ¿Qué más datos necesitaría? Se mete con ellos en un camión de los que llevan pescado de Donostia a Madrid y se vuelve al antiguo una vez cumplida su misión. Todos esos jóvenes anglosajones en realidad encarnaban su novio Gudari caído en el frente. Quizás lo viera su vera con el pelo teñido de rubio y un euskera olvidado. A la noche, cual Mariana Pineda tejedora de peligrosas banderas, deja la última fuerza de sus ojos sobre el algodón de la enseña vasca y Curriña, que después se enseñoreará en alguna torre o lugar visible, devolverá aliento a los viandantes. Marcharon. Están marchando sin honor, ni gloria, ni épica. Toda la generación de Arantxa nos interpela. Hemen ere Imanol Amatxoa. Toda la generación de Arantxa nos interpela. Cuando en las primeras elecciones fueron a buscar a Loren para que ocupara un puesto en las listas jeltzales, ella debió esbozar una sonrisa interior. Ella ya había en realidad conquistado una gloria más íntima, a todas luces intransferible,
la del trabajo generoso, arriesgado y desinteresado. Había logrado salvar vidas desde el más absoluto anonimato. ¿Qué lista se puede equiparar a esa de quienes todo lo dieron a cambio de nada? Nada se puede comparar a esa satisfacción íntima de haberse volcado en el bien colectivo. Nos reúne, por lo tanto, hoy este agradecimiento con la generación de nuestros mayores. Nos concita ese ánimo de rescatar su legado. Cómo encarnar la entrega, la pureza, el desapego que ellas representaron en medio de unas circunstancias absolutamente diferentes. Cómo volver a esa pureza de ideal en la hora en que precisamente el ideal está tan degradado. Cómo volver a esa fe genuina en el tiempo en que incluso esa espiritualidad se ha mercantilizado tanto. Demasiado a menudo hemos renegado de unas iglesias que a la postre fueron cuna de mucho de lo bueno que ha dado este país, por lo menos de lo mucho generoso y desinteresado, de lo mucho aligerado de rencor y acero. Hemos confundido continente con contenido, hasta el punto de invisibilizar con nuestra miopía una nobleza por su cercanía a la sotana. Amigos y amigas, algunos aquí presentes participan de este mismo sentimiento de profundo agradecimiento. Hay algo por lo tanto decoral en este sencillo homenaje, ya que marcharon algunas de ellas sin épica, por lo menos que las nuevas generaciones también aquí presentes sepan de este ejemplo oculto, discreto, silencioso, puedan conocer y por lo tanto honrar la gesta callada de sus antepasados. Esas deudas no merecían quedar en el tintero. No insistiremos en una épica, que no buscaron, pero esa persistente descripción sea cuanto menos merecedora de una honra a destiempo. Después de la represión, cuando teníamos una cita con la libertad, llegó también el despiste. Ninguna generación, ningún grupo humano se situó hasta nuestros días en medio de tamaño abismo cultural, de tantas distancias entre los sentires en el seno de un mismo hogar. En medio de esas diferencias generacionales y de nuestro discurso tantas veces altanero, nuestros mayores callaron, se recogieron e intentaron discernir con las claves y principios que manejaban. Felizmente, algunas aún están con nosotros para interpelarnos desde más cerca, desde sus sillas rodantes y sus sofás con orejeras. Escribimos breves y acelerados libros para susurrarles que no les olvidamos, que su testimonio inmenso, por silente, por discreto, por abnegado, sigue vivo en nosotros y nosotras. Cada día va calando más en nuestro interior, va calando con más fuerza ese somos porque fueron. Somos porque amueblaron nuestras ciudades, nuestros hogares, porque nos proporcionaron cobijo y cariño, sobre todo lo que hoy más escasea. Nos proporcionaron norte para la existencia. Bueno, ya bukatzen ari naiz, barkak pixka bat, gehiagia ari naiz luzatzen. Rescatar memoria, por lo tanto, no constituye hobby, sino obligación. Contribuir a que no se vayan ni Aranza, ni Nati, ni Loren, ni tantas otras mujeres valientes de nuestro recuerdo, constituye deber. Se entenderá, por lo tanto, fácilmente que no pudimos por menos que asentir con gusto a la invitación de Bernard. La fe es una suerte de cera inagotable que permite que la sonrisa permanezca siempre encendida. Ese caudal ingente de compasión sería difícilmente comprensible sin su sólida base cristiana, sin su incuestionable condición de seguidoras de Jesús. Tal como ya antes apuntaba, jamás oímos de nuestros mayores
una palabra de odio con respecto al dictador, en referencia a quienes representaron más de cerca de nosotros y nosotras esa siniestra dictadura. No se dieron a esos lujos de guardar rencor. Su fe se lo impedía. Y aquí el ejemplo que con tanta fuerza nos ha llegado. Yo jamás le oí a mi aitá una palabra de odio visceral con respecto al régimen franquista y me siento por ello sumamente agradecido. El rencor radical vendría con nosotros, de nuestros labios imprudentes, de nuestro ánimo desbocado, cuando saltamos de aquel valiente y civilizado cuerpos represivos disolución a gritos mucho más severos, duros y amenazantes. Como verdaderas seguidoras del Nazareno, practicaron una acogida sin límites. Es un aspecto que nombro al final del libro y que quería aquí también resaltar. Había en el ancho hogar colchones plegados siempre dispuestos a desplegarse. Un puchero grande de legumbres siempre deseoso de ser aumentado. Poco se preguntaba de dónde venían los nuevos comensales. Nuestra civilización moderna necesita de más colchones inflables o plegados en algún rincón de sus casas. Necesita pucheros sin medida, de platos siempre a mano, de más espíritu, en definitiva, de acogida. Aún con la fe, si no perdida, si en corto maniatada, yo también asistí a menudo al milagro de la multiplicación del pan y las alubias. Vi crecer el número de los platos a las 2 del mediodía. Ese anclaje en el amor universal del Cristo, esa fe que nos permitimos frívolamente criticar, es seguramente la que a la postre mantenía el puchero a desbordar y siempre, sin excepción, las puertas abiertas. Ese amor fraterno y verdaderamente inspirado en el primer y genuino Jesús, que tomaba ventaja a la devotería, ha tardado, Marcatu, pero por fin ha terminado de anclarse hondo en nuestros corazones. A la postre estamos en deuda, por supuesto, con nuestros mayores ejemplares, pero también con la fe que les permitió rayar alto, con la ética cristiana que los mantuvo y las mantuvo no solo erguidas, no solo dignas, sino también osadas y valientes. Estamos en deuda con la religiosidad, que seguramente no es la nuestra, pero que nos hemos permitido en exceso cuestionar. Esa rica interioridad, junto con esas manos ahora arrugadas y ancianas, cosecharon excelsos frutos. Ese débito en el que hoy afortunadamente reparamos necesita más un ánimo de continuidad que de baldíos golpes de pecho. La sociedad progresista y materialista e individualista que tan a menudo glosamos, a menudo hoy cierra las puertas. No encuentra mayores motivos para abrirla. Platos justos y alubias siempre contadas. Los valores que tantas veces llegamos a cuestionar y que fueron el sostén de nuestros mayores son los que en realidad tenían más visos de permanencia. Uno se atrevería a decir de eternidad. Están volviendo. Estamos trayendo a este confuso presente a quienes marcharon sin épica. Xavier Lete. Difícilmente les devolveremos esa épica que tienen sobradamente merecida. Se acomodaron al silencio y desde la gloriosa atalaya en la que muchas se encuentran quizás les baste este sencillo recuerdo. Pienso mucho en esa Loren que vivió sus últimos días en la residencia de Zorroaga, donde murió en el absoluto anonimato.
apuntaba en el libro. No hay moviola hacia atrás. No podemos llevarle las flores y laureles que en vida no recogimos, pero podemos recordarles, reconocerles, apurar la memoria. Ahora añadiría reunirnos esta tarde en su nombre. La épica pertenece más al territorio del silencio, del olvido de sí. Se ubica más propiamente, por lo menos en nuestros días, en la geografía de la discreción, del altruismo y, por supuesto, de la no violencia. La épica empieza a ser felizmente acompañada de la ponderación, de la comprensión y la compasión. No sabemos por qué la épica quiso escorarse hacia quienes probablemente no la merecían. Nos sobra el juicio, no hallamos en él ni razón, ni motivo, ni aliciente. Cada quien es dueño de sus glosas, aurrescus y cantos, pero un pueblo que olvida la verdadera épica, la discreción y la humildad, en definitiva la de la falta de ego, es un pueblo despistado. Podamos sacar a la luz más memorias abandonadas, recuperar poco a poco más Aranchas, Natis y Lorenz en otros barrios, en otros pueblos de nuestra querida Euskal Herria y, por supuesto, allende ella. Podamos recuperar aquí y allí más silencios, más épicas de quienes marcharon sin épica. Nuestra sociedad en general y vasca en particular, obnubiladas por la fiebre del consumo y el materialismo, a menudo confundidas y desnortadas en exceso, necesitan de un rearme moral y espiritual. Ese imprescindible rearme no puede ser ajeno al legado sagrado que de forma casi silente nos han transmitido nuestros mayores. El punto final, por supuesto, de honra y agradecimiento nos lo regala una poetisa y filósofa argentina recientemente fallecida, Delia Steinberg Guzmán. Ella subraya a su manera esta épica silenciosa que esta tarde nos ha reunido. Está extraído de su libro Hoy vi a un niño. Miraré sin descanso a cada paso que dé buscando alguna otra mirada que me hable de la ingenuidad de los ideales primeros, de los que nunca han sido aún manchados ni manoseados por el desenfreno de nuestro actual ritmo de vida. Buscaré otros ojos jóvenes, inquietos y tiernos, ojos de soledad inevitable, ojos con ansiedad de cielo y de preguntas eternas, que solo se satisfacen en el fondo del alma humana, aquello que hoy duerme en espera de tiempos mejores. Bueno, eta eskerrak zuei, ez deta hasieran esan, eskerrak honera hurbiltzeagatik, sentimentu sakon guzti hauek partekatzerak. Arantzaren hitza. Hitz batzuk esango ditut, justu eskerrak emateko, etorri zareten hori, eta etxean ere gelditu zen dianak, etorri ezinik. Badakit beste asko etorriko zirela, baina ja adina handia daukagu, eta batzuk etxean segituko dute liburua eskutan detela. Asko maitasuna handia zaukana denentzat, baina beti esatetzegun gauza bat, lagundu, baina inor ez bastarrean utzi. Personak danak gara personak. Eta batzuk, bolabe batean agertzen dute bere barruan daukaten hori ona edo txarra, eta beste batzuk gorde egiten dute betirako.
baina zuek egintzazuen lan zeinei begiratu gabe. Lan hori ez dakit bete gendun, alegindu ginen, baina beti gelditzen dira utxuneak. Eta egunen batean utxune bat egin balio badegu, honik batez ere, barkatu. Baina ez dut, beti izan dut asmo ona. Gero esan nahi nuke, eskerrak, bai aldundiari eta udalari, bera gure lantxo hau, babestu dulako. Eta nola ez, esan nahi nuke Loren, hainbeste lan intzun emakumea isilean, eta guri beti onik erakustean, beste gauza bat berakin lotua dagona. Orain ez dago modan, baina garaietan eskerrak eman behar ditut, gure parrokiako apaizak lagundu zuten lanari. Askotan hitzez, beste batzutan tokia utziz. Eta beti gure lana bedengatuz ona izan zedin. Eskerrak jadana joan ziren, ez dagoen bat ere, baina gizon aiei. Gizon eta baiz bezala egin zuten lana eskertuz. Eta besterik ez. Bakarrik esango dut, bai Nati eta bai Lorenek, izan dezatela behar duten saria dauden tokian. Goian bego, Loren eta Nati. Bukatu aurretik, norbaitek galdera bati nahi badu, hitz hartu nahi bau, hemendako mikrofonoa. Arratsaldeon, nik nahi nuke galdetu ia jarri zaten zure adiletako edo ezagunak beste herri edo Euskal Herriko jendearekin. Nori zuzentzen diozu galdera? Arantxari. Jakin nahi nuke, Arantxari, Nati Diloa naiz. Jakin nahi nuke ia jarri zaten en kontakto beste zuen adileko jentia nola ebilizan Euskal Herrian adilo horietan. Arantxari. Zer izan da Lore izango da. Bueno, neba ez du, ez gera kontatuan jarri beste inorekin. Ez gera kontatuan jarri beste inorekin. Hain zuzen ere, hasieran esan dugun bezala, Arantza den testigantza jasotzea zen helburu. Eta, bueno, Arantzarekin batera Nati etorri zitzaigun indarrez, hain zuzen ere Bernaren ama. Hain zuzen ere oso laguna zirelako. Eta Nati den historia ere ikertzen Lorekin topatu genuen. Baina ez dugu gehiago ikertu. Eta zein da? Zein da? Nati Niloba. Bai. Bueno, nik esango nuke hemen liburu irekia duzutela.
hemen familia dago, baina beste asko lagunak ere, eta aukera paregabea duzute Arantzari bere garaiko gauzak galdetzeko. Decía que hay una oportunidad única, aquí tenemos un libro abierto, tenemos un tesoro vivo para preguntarle todas aquellas, sobre todo aquella gesta que ellas protagonizaron de una forma tan... Nati niloba baino, ez dakit aizarnatagadan, ala... Jakin nahi nuke, barkatu, jakin nahi nuke nik ezaitut ikusten, zein zeran... Baina, isia gaizarna. Bai, orain badak izan, aizarna gementeria. Bai, isiaren alaba, isiak eta Javier. Bai, bueno, nik ere oso lagunak. Bai. Ba, eskerrik asko tortzegatik isiak. Bai. Badezu liburua? Bai. Bernardetek oparizian liburua bihotzez niri dedikatua, eta irakurri nun egun batian. Eta benetan asko gustatu zitzaidan. Eta esan zian, egin behar dute presentazioa del libro. Aizagana, Javier Aizagana, alaba. Honen ama, eta natin zuenaga nahiaga bazia. Rementeria. Bueno, nik nahi dizuet eskerrak eman Arantxa. Eta nik oso lagunak nik. A ver, Arantxa, entzun, Arantxa, eskerrak eman, izan duzean bezala. Ez dakit, baina zeintzea. Eskerrak. Zein? Eskerrak ematen dizkizut. Bai. Eskerrak eman nahi dizut, Arantxa. Indezuten guzila, indezutelako. Eta zuri ere bai, amaren... Eta Koldo, ere egin dezulako liburua, benetan, leheno esan dezuna, gauza hauek gehiago atera behar dute. Hainbeste hon egin dutuen personak jakitia garrantzitsua da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker. Bernard. Segitu zaizuna. Ederra izan da, Amona, bai. Irune naiz. Ez naiz ikusten. Ez dakit. Amona. Hemen. Eskerrak eman edizkizugula biloba guztiengatik eta berbiloba guztiengatik urte askotan zehar erakutsi diguzun guztiagatik. Eta beste gabe hemen gaudela... Baina ez dut hemendik ikusten. Zein da? Eskerrak eman edizkizugula, bena. Segitu zaizu. Agur mantia. Bai, hau da nire alaba zagenan alaba. Eta bueno, a ver, argiak ez. Ya está. Zu bukatu. Bukatu ingo dugu, Bai, ez da? Bukatu. Bueno,
Bai, Galderarik ez badago, agiak piztu beharko dira behintzat. beste galderarik ez badago, bukaera emango diogu ekitaldi honi. Zeirutu zaizu. Mila esker. Eharra, Etortzeagatik. Eskerrik asko, eskerrik asko. Ia ziren gehiago. Ja.